A esta sesión están invitados la señora Alicia Bárcena de CEPAL y el ministro de Relaciones Exteriores para ver un proyecto de que es moción de varios parlamentarios de esta comisión que dice relación con cuando los estados invierten en la economía chilena, no empresas particulares, sino estados dentro del Estado de Chile. ¿Está por ahí la señora Alicia Bárcena? Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Calderón, yo soy oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL y vengo en representación de la señora Bárcena a esta reunión. Ah, no, es que estábamos esperándola a ella, por eso no sabíamos que había esta modificación. ¿Y usted viene solo o porque veo a la señora Cecilia? Cecilia también es de la CEPAL y nos estará acompañando también en esta reunión. Muy bien. Me imagino que habrá tenido tareas muy relevantes la señora María Cecilia para no acompañarnos, que diga la señora Alicia Bárcena, para no acompañarnos en la sesión. En su efecto lo escucharemos a usted entonces, señor Álvaro Calderón. Muy bien, le ofrezco la palabra para que pueda exponer y si la señora Cecilia quisiera complementar algo, nos solicita la palabra. Tiene la palabra, señor Calderón. Muchísimas gracias. Primero que todo, les agradezco la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes nuestras reflexiones respecto a este proyecto de ley que hoy está siendo presentado en esta comisión. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha estado estudiando la contribución de la inversión extranjera al desarrollo desde su fundación, hace más de 70 años. Con este telón de fondo, vuelvo a repetir que queremos agradecer la invitación de la comisión que usted preside y esperamos contribuir al debate sobre el proyecto de ley que hoy nos convoca. En las últimas décadas, muchos países han eliminado la mayoría de las barreras a los flujos transfronterizos de capital y han abolido restricciones para la adquisición, propiedad u operación de activos por parte de empresas extranjeras. Esta apertura ha creado oportunidades para las economías de origen y destino de la inversión extranjera, así como para las empresas involucradas. Sin embargo, estas oportunidades en ciertas ocasiones pueden tener riesgos asociados, incluso para la seguridad del país receptor. En una economía mundial crecientemente interconectada, muchos países han tenido que revisar y evaluar posibles riesgos a la seguridad nacional que surgen de las inversiones extranjeras. En la actualidad, no es extraño que los países introduzcan restricciones a este tipo de movimientos de capital transfronterizo. De hecho, el año que recién terminó, el 2020, se verificó un récord a nivel mundial de introducción de nuevas medidas restrictivas hacia la inversión extranjera. El año pasado, casi la mitad de todas las medidas adoptadas en relación a la inversión fueron para imponer mayores restricciones a la entrada de capitales, mientras que en los años previos este porcentaje era más o menos el 25%. O sea, pasamos del 25% al 50% de las medidas son ahora restricciones. Estas medidas han sido aplicadas en todo tipo de países, sin importar su régimen político o económico, en el cual operan ellos. En 2020, 31 países implementaron nuevas restricciones a la entrada de inversionistas extranjeros o aumentaron los requisitos de las regulaciones existentes. Entre ellos, muchos países de la OCDE, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, España, Reino Unido, etc. Países de Asia, las principales economías asiáticas, China, Japón, República de Corea. Y llama particularmente la atención
las iniciativas que ha tomado de manera colectiva la Unión Europea para abordar este tipo de desafíos. En los países de la OCDE, desde 2018, más de la mitad de los 37 países miembros han puesto en marcha algún mecanismo de control de la entrada de inversiones extranjeras, mientras que en 2008, 10 años antes, el porcentaje no alcanzaba más del 30%. Las inversiones de empresas estatales están siendo sujetas a control en varios países. De hecho, en los países de la OCDE, el número de países donde se controlan estas inversiones pasó de 8 países a 14, un poco menos de la mitad, pero solo en el primer semestre de 2020. O sea, este es un proceso reciente que tiene gran dinamismo y en el cual los países, las principales economías del mundo, están actuando con bastante velocidad. Los países receptores de inversión extranjera directa tienen a su disposición diversos instrumentos de política para regular la entrada y el establecimiento de empresas extranjeras en su territorio. Estos instrumentos incluyen requisitos de registro, aprobación de empresas y aprobación de empresas, así como la prohibición total o parcial de la inversión extranjera en ciertos sectores de la economía. Desde principios, como les decía anteriormente, desde principios de la década del 2010 se incrementaron los países que han implementado mecanismos de revisión de la inversión extranjera por motivos de seguridad o otras preocupaciones públicas, y seguramente con la pandemia del COVID-19 esta tendencia se acentuará. Esto se puede dar en algunos sectores estratégicos, por ejemplo, los vinculados a la salud y la tecnología. La irrupción de China como un actor comprador de activos estratégicos, particularmente activos tecnológicos, y grandes empresas vinculadas a la provisión de infraestructura, ha estimulado la aparición de mecanismos de control más sofisticados. En la actualidad, unos 20 países, principalmente del mundo desarrollado, tienen mecanismos bastante sofisticados y fuertes para el control de este tipo de inversiones. Los mecanismos de control más sofisticados también tienen algunas diferencias importantes entre ellos. Pueden ser específicos a algunos sectores predeterminados o pueden ser más bien transversales con criterios de revisión que se enfoquen en riesgos puntuales más que en características específicas de alguna industria o sector. La mayoría de estos criterios se refieren a la seguridad nacional, el orden público, la defensa, la seguridad pública. En este contexto se da el proyecto de ley que ustedes están planteando en esta reunión. Se han establecido también umbrales de capital para activar el control de la inversión extranjera relacionada con la seguridad nacional. Esto es particularmente interesante porque en algún momento, cuando alguna empresa extranjera supera un cierto porcentaje de participación en una empresa nacional determinada, se activan todos los mecanismos de control. Hay también mecanismos de control específicos para empresas extranjeras estatales, que es el motivo de preocupación de esta reunión. Por ejemplo, en Australia, las empresas extranjeras de propiedad estatal requieren de consentimiento previo del gobierno para realizar sus inversiones. En el otro extremo, en Rusia, por ejemplo, la participación mayoritaria de empresas extranjeras estatales está prohibida y las participaciones minoritarias requieren autorización previa. La configuración de la institucional también varía mucho entre los distintos países. La investigación rigurosa que se hace a cada una de estas operaciones de inversión extranjera que está relacionada con la seguridad nacional se lleva a cabo principalmente a nivel ministerial. Y en ciertas ocasiones se forma una agencia pública separada y especializada. Ese es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que voy a mencionarles rápidamente en un momento. Entre los mecanismos más sofisticados destaca justamente el de Estados Unidos y la Unión Europea, que cuentan con procedimientos bien estructurados y un amplio equipo profesional multidisciplinario para su gestión.
En 1975, Estados Unidos creó el Comité de Inversión Extranjera para examinar las fusiones y adquisiciones que pudieran amenazar la seguridad nacional. En un inicio, este comité estuvo muy focalizado en las inversiones que venían de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y, más recientemente, en las adquisiciones protagonizadas por empresas provenientes de China. Ante la compra de un activo por parte de empresas extranjeras, el comité identifica los riesgos para la seguridad nacional y propone formas de mitigación. Si concluye que estos no pueden ser mitigados, se recomienda que el presidente bloquee la transacción. En 2018, la Ley de Modernización de la Revisión del Riesgo de la Inversión Extranjera amplió los poderes de este comité para investigar y bloquear transacciones por motivos de seguridad nacional. Entre 2010 y 2019, en total se notificaron alrededor de 1.600 transacciones a este comité. Desde su creación se han bloqueado solamente 6 transacciones por orden del presidente, y 5 de las cuales se han hecho en los últimos 10 años, mayoritariamente a empresas chinas y asociadas a sectores de tecnologías avanzadas. En 2019 entró en vigor en la Unión Europea un mecanismo para el control de las entradas de inversión extranjera directa. Para ella se tomó en cuenta, por ejemplo, el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, tecnología o suministro de insumos críticos. Igualmente, toma en consideración si el inversionista está directa o indirectamente controlado o financiado por un gobierno de un tercer país. Si el inversionista ya ha participado en actividades que afecten a la seguridad o al orden público, o si existe un riesgo grave de que los inversionistas ejerzan actividades delictivas o ilegales. No obstante, este mecanismo no reemplaza el control de la inversión extranjera en el ámbito nacional y la decisión última sobre la aprobación, restricción o prohibición de las inversiones extranjeras se mantiene como una competencia de los distintos Estados miembros. En este contexto, Chile ha mantenido una estrategia muy favorable para el fomento, promoción y atracción de la inversión extranjera. Sin embargo, en los últimos meses, algunas operaciones, particularmente en el sector eléctrico y protagonizadas por empresas extranjeras estatales, han encendido las alarmas. Las recientes adquisiciones podrían sobrepasar los límites de la regulación de libre competencia y de la inversión extranjera, abordando aspectos geopolíticos y estratégicos. En el caso de la inversión china en el sector eléctrico, existe algunos riesgos potenciales. De hecho, China es una economía de gran tamaño y relevancia, que es de enorme importancia para el comercio exterior de Chile. De este modo, no solo con esta serie de adquisiciones que se han realizado en el sector eléctrico por parte de empresas chinas, cuyo dueño final efectivamente es el gobierno chino, se crea una empresa de gran tamaño y capacidad de lobby, sino que por su carácter estatal, este lobby podría ser apoyado por la diplomacia china en decisiones de carácter regulatorio. En el contexto actual, sin embargo, estos riesgos parecen estar bastante acotados en el caso chileno. Por un lado, el sector eléctrico chileno está bien regulado. Por otro, China es parte de la OMC, políticamente se manifiesta a favor del sistema multilateral, firma acuerdos de libre comercio y le interesa posicionarse como un actor global respetado. Esto es particularmente importante dado las fuertes fricciones que han existido entre China y Estados Unidos y Europa. En Chile no existe una institucionalidad que se haga cargo de consideraciones estratégicas o de seguridad nacional en el ámbito de la inversión extranjera. Con un largo historial de apertura y no discriminación de la inversión, hoy el país se enfrenta a una nueva realidad. Chile debe abrirse a analizar la eventual construcción de una visión estratégica renovada, clara, transparente y muy posiblemente bastante acotada. La
La propuesta presentada por esta comisión va en la dirección correcta, considerando el escenario internacional y los mecanismos de revisión de inversiones implementados en otros países de la OCDE. Sin embargo, aún faltan aspectos institucionales y de procedimientos que sería necesario definir para, dada la complejidad de la materia tratada. El equilibrio entre la atracción y promoción de inversiones y la protección de los intereses de los ciudadanos cuando se entienda que ciertas inversiones puntuales puedan perjudicarlos es un elemento central a debatir. En la búsqueda de este equilibrio, los mecanismos para la revisión de las inversiones por motivos de seguridad nacional deben ser transparentes, ágiles, acotados a las actividades donde la presencia de ciertos tipos de inversión extranjera suponga un riesgo para la seguridad de los ciudadanos. En los países en desarrollo, y Chile no es una excepción, necesitan de la inversión extranjera para la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia y para lograr que la reactivación permita avanzar hacia un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, en línea con lo acordado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es particularmente relevante en un contexto global donde los flujos de inversión extranjera están mostrando un retroceso importante. Finalmente, para terminar, lo más probable es que se requiera alguna legislación específica que defina criterios de análisis, la base institucional necesaria y un esquema jerárquico para la toma de decisiones. Señores miembros de la comisión, muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calderón, por su exposición. Yo le agradecería que nos pudiera hacer llegar su exposición para complementarla a lo que tenemos hoy en día sobre este tema. Así que yo ofrezco la palabra sobre este tema en específico. Yo solamente quisiera hacer un par de comentarios. De acuerdo a lo que usted, antes de eso, quiero darle la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores que acaba de incorporarse a la sesión, don Andrés Alamán, que también va a exponer en esta sesión. Así que gracias, ministro, por estar aquí. No, yo solamente quisiera comentar, de acuerdo a la exposición que usted ha señalado, que la iniciativa que hemos impulsado varios parlamentarios sobre esta materia parece prudente y oportuna, porque claramente hoy día en nuestro país existe un vacío sobre cómo se regula, no la inversión extranjera hecha por privados, sino por estados dentro de la economía chilena. Y por tanto, de acuerdo a lo que usted ha señalado y de otras literatura que hemos consultado, esta es una norma que se está haciendo en todos los países de cierta relevancia, de que han visto un riesgo en sus economías, particularmente cuando se trata de cuestiones de geopolítica, estratégico, de seguridad nacional, que parece pertinente regular estas inversiones, principalmente cuando vienen de Estado. Y por tanto, yo como otros autores hemos señalado claramente que una norma de esta naturaleza no busca, como se ha pretendido a través de medios de prensa interesados y de opiniones interesadas, que nosotros estamos poniendo un límite, una restricción a las inversiones. No estamos poniendo ninguna restricción, solamente estamos haciendo una transparentar las inversiones que se hacen en nuestro país, ¿ya? Porque esto también tiene efectos colaterales. Solo por poner un ejemplo, si bien es cierto, usted acaba de señalar que en el caso eléctrico está regulado en nuestro país ese sector, pero por otro lado usted tiene acceso a información de los clientes, que no es lo mismo cuando lo hace una empresa privada a cuando lo hace un Estado. Porque yo quisiera poner solo como ejemplo, ¿qué pasaría si el Estado argentino, el Estado boliviano o el Estado peruano se comprara el sector estratégico eléctrico o del agua potable? ¿Estaríamos todos aquí en Chile haciéndonos los locos, como diciendo, no, esto no es grave, no tiene mayor relevancia? Yo creo que no.
Yo creo que habría una preocupación por el acceso a información adicional que usted tiene, porque claramente estamos hablando de un sector que tiene 8 millones de clientes, entonces usted tiene acceso a la información de 8 millones de personas, que no es menor, ¿no? Entonces, yo solamente quiero señalar, y me alegro la exposición suya, porque creo que lo que usted nos está señalando es que parece oportuno que nuestro país abra un debate, porque eso es lo que nosotros queremos colocar en la mesa, es que se abra un debate sobre este tema. Y ya veremos cuál es la decisión más correcta que el día de mañana se tome. Nosotros lo hemos planteado como una reforma constitucional, pero a lo mejor lo más pertinente es que sea una agencia específica, como ocurre en otros lugares del mundo, donde esto se ve y se regula. Como nosotros no tenemos atribuciones para crear una agencia, por eso que nosotros establecimos el mecanismo de la reforma constitucional, no porque nos opongamos a que haya una agencia, pero si nosotros hubiéramos hecho un proyecto que se cree una agencia, hubiera sido declarado inadmisible porque no tenemos atribuciones para eso. En cambio, sí, habremos un espacio, un debate, que ya ha comenzado a ser instalado en el país y creemos que eso es lo pertinente. ¿Ah? Así que yo entiendo sus palabras, que nuestro país no debiera postergar esta discusión y no debiera no hacer nada, sino que debiera tomar una decisión de cómo abordar esta materia. Perfectamente, eso justamente es lo que quise transmitirle. Creo que fijarse en ese tipo de problemática, usted lo ejemplificó muy claramente, no altera ni modifica la estrategia y el espíritu aperturista que ha tenido Chile en los últimos 40 años. Solo está poniendo la lupa en un aspecto que, como usted mismo menciona, es particularmente complejo cuando un Estado extranjero tiene acceso a el control, la regulación y la información de un sector estratégico. Totalmente de acuerdo con usted. Sí, diputado Boris Barrera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer la exposición del señor Calderón. Tengo dos preguntas. La primera es si esos mecanismos de control de los que él habló, sobre todo la experiencia en la OCDE y también en la Unión Europea, es solamente para las empresas que son, para las inversiones que son de empresas de Estado o también para empresas que son de particulares. Ya que lo que hay detrás de esto es la preocupación por la seguridad del Estado, por la seguridad, no sé, por manejar algún mercado estratégico, independientemente de quién haga esa inversión. Por eso Por eso la pregunta es si los mecanismos de control son solamente hacia las inversiones de otro Estado o también mecanismos de control para inversiones de empresas particulares. Y la segunda pregunta es si ha encontrado que hay mecanismos de control o si tiene alguna experiencia de países latinoamericanos, porque casi todos los que nombró era de la Unión Europea, de Asia, no sé, de la OCDE, de Estados Unidos, de Canadá, pero si tiene alguna información sobre estos mecanismos de control en países latinoamericanos. Eso, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguna otra consulta? Señor Calderón, le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias. Creo que las dos preguntas son muy relevantes. La primera, con respecto a la primera, los mecanismos que existen, hay múltiples mecanismos, no hay un solo tipo de mecanismo para el control de las inversiones extranjeras. Pero una cosa que tienen en común, no son especializados en inversiones de empresas que responden o que son de origen estatal. Ese es uno de los criterios que muchas veces utilizan para señalar que una inversión con una empresa de esas características puede ser riesgosa para la seguridad nacional, pero no son exclusivas para ese tipo de empresas.
En relación a América Latina, este es un tema que se está discutiendo en América Latina. Hay debate, al igual que en Chile, porque efectivamente este tipo de comportamiento empresarial se está dando en otros países de la región. En Brasil, en Perú, en varios países hay situaciones similares. Entonces, el debate... no existen mecanismos formales de fiscalización todavía implementados, pero sí hay debates que están siendo llevados adelante. No sé si Cecilia le gustaría aportar algo a esta respuesta. Cecilia. Sí, coincido plenamente con lo expuesto por Álvaro. Simplemente, bueno, en el caso de México hay una comisión de análisis de inversiones en algunos sectores, pero no llega al nivel de complejidad que pueden tener en los Estados Unidos o en los mecanismos de países europeos, donde hay realmente agencias muy potentes que revisan la inversión extranjera a nivel multisectorial, independientemente de si son empresas estatales o no. Si bien, como mencionaba Álvaro y como da espacio al debate de hoy, el hecho de que las empresas sean de propiedad estatal es en muchos países uno de los causales para hacer que sean transacciones que tienen que ser revisadas por estas comisiones. Muchas gracias. Yo solamente para complementar, porque lo que nosotros pretendemos es equiparar la cancha, igual, hacerla igual, porque resulta que cuando el Estado chileno quiere invertir en su propia economía, tiene una serie de restricciones. Y resulta que cuando es otro Estado extranjero, no tiene ningún problema, porque interviene como una empresa privada cualquiera. Y puede darse el absurdo que la economía chilena pueda estatizarse, no por el propio Estado, sino por un Estado extranjero. Y entonces los que son partidarios del libre comercio, yo les preguntaría, ¿qué les parecería si la economía chilena fuera estatizada no por el Estado chileno, sino por un Estado extranjero? Y ese es un riesgo que, por cierto, puede existir, particularmente en sectores estratégicos. ¿Mm? Muy bien, ¿nos acaso habría otra consulta? Señor Calderón, señora Cecilia, va a exponer el ministro de Relaciones Exteriores ahora. Ustedes, si quieren escucharlo, no hay ningún inconveniente si quieren seguir acompañándonos en la sesión, a no ser de que tuvieran otras responsabilidades y quisieran excusarse. Pero si quieren quedarse con nosotros, encantado. Los acompañamos y si necesitan nuestra participación más adelante, estamos disponibles. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias, señora Cecilia, señor Calderón. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente a nuestra comisión y le ofrezco la palabra para abordar este tema. Ahí sí. Se ha perdido la costumbre. Presidente, muchas gracias por la invitación. Es segunda vez que tratamos este tema en esta comisión. En la primera vez que lo hicimos, cuando nos referimos a los temas de impacto o relevancia en temas de extranjero, resolvimos hacerlo de manera reservada. Pero creo que en este caso voy a hacer una exposición muy breve por lo siguiente. Me ha pedido el señor ministro de Hacienda, por favor, venir a una siguiente sesión de la comisión para dar a conocer cuál es la opinión oficial, por así decirlo, del gobierno en esta materia, y por ser esta materia también un ámbito muy propio de su competencia. Básicamente la opinión nuestra tiene que ver con los aspectos o las repercusiones internacionales que pueda tener una medida de esta naturaleza. Pero dicho eso, voy a por supuesto anticipar una opinión sin perjuicio que ella sea en definitiva ratificada por el señor ministro de Hacienda. Yo creo, presidente, que hay que distinguir el mérito que tienen los autores de este proyecto en términos de abrir e iniciar una discusión y un debate público
respecto de esta materia que sin duda es importante. Como han señalado los expositores que me antecedieron, esta es una discusión que existe en la región, y no solamente en la región. Los distintos países están en algunos casos actualizando su legislación, en otros casos reafirmando. Por eso que yo creo que hay que distinguir muy claramente el mérito de abrir la discusión del mérito que tiene el proyecto en sí. Yo respecto de lo primero ya he dado mis opiniones en el sentido que es perfectamente atendible, y en lo segundo quiero señalar que por las razones que muy sucintamente voy a exponer, el gobierno no tiene una opinión positiva del proyecto en sí. Por eso que distingo entre el mérito de abrir la discusión y el proyecto propiamente tal. Básicamente, presidente, voy a referirme a esto. Tenemos básicamente dos sistemas para regular este tema. Uno podría decir que un sistema es el que tenemos acá, donde finalmente juegan dos tipos de principios. Algunos principios permanentes en relación a la inversión extranjera, que yo creo que son positivos y que en definitiva tienen que ver con una triple no discriminación. El régimen legal chileno no discrimina entre inversión extranjera y inversión nacional, la trata de la misma manera. Tampoco discrimina entre inversión pública extranjera e inversión privada extranjera, y tampoco discrimina respecto del origen que tiene esta inversión. Esa es la triple no discriminación de nuestro sistema legal. Y al mismo tiempo tenemos una institucionalidad robusta en lo que dice relación con los temas de libre competencia. Ese es el sistema que Chile tiene. Ahora, lo que ocurre, presidente, es que efectivamente, y el término que se utiliza aquí, bueno, es básicamente lo que se ha popularizado, es la idea del screening, como quien dice, de la revisión. Es precisamente un método o un sistema procedimental que diversos países han adoptado. Y básicamente siguiendo las instrucciones o las orientaciones de la OCDE, estos sistemas fundamentalmente se apoyan en cuatro principios, o digamos cuatro principios, yo diría, y una premisa fundamental. La premisa fundamental es que, como usted mismo lo señalaba, son agencias, cualquiera sea el nombre que se le quieran dar, agencia, superintendencia, institución cualquiera, de carácter autónomo del poder político, por así decirlo, y de carácter eminentemente técnico. Y fundamentalmente operan sobre la base de cuatro principios. El principio de no discriminación y de igualdad de trato a la inversión, el principio de transparencia y previsibilidad, que tiene que ver con los objetivos que son objeto, valga la redundancia, de la investigación. El tercer principio es el de la proporcionalidad regulatoria, y el cuarto principio es el principio de la responsabilidad, que tiene que ver con la certeza en los procedimientos y simultáneamente con las instancias de revisión que puedan existir cuando las agencias hacen, en definitiva, toman sus decisiones. La razón fundamental, presidente, sin anticipar el juicio definitivo que tendrá que dar el ministro de Hacienda, para no favorecer este proyecto en específico, es que la mecánica establecida simplemente se aparta de estos cuatro principios. La verdad, y quizás las personas que nos están acompañando, entiendo, de CEPAL, podrían ahondar en este tema, por lo menos de la revisión que en la Cancillería hemos efectuado, no encontramos un precedente en términos de que exista una decisión legislativa para los efectos de autorizar una determinada inversión. Yo tomo nota y el presidente marca un punto con agudeza, en el sentido de decir que, de conformidad con la Constitución actual, la inversión pública debe ser autorizada, cosa que yo creo que tampoco vamos a encontrar en muchas constituciones. Pero no hemos encontrado ningún precedente en el cual una determinada inversión de cualquier tipo deba ser autorizada por un ente legislativo, por el Congreso. No hemos encontrado ningún país en que esto exista. Y yo creo que la razón, presidente, tiene que ver con lo siguiente. Cuando usted involucra al Parlamento, al Congreso, en una decisión de esta naturaleza,
por la propia naturaleza de la institución, usted lo que está haciendo es convocar a una decisión que finalmente va a ser una decisión política. Va a ser una decisión donde van a jugar las mayorías, las minorías, donde van a jugar la fuerza de los partidos, donde van a estar aspectos de ideología, donde pueden estar aspectos de coyuntura entre el gobierno y la oposición. El gobierno puede querer favorecer una determinada inversión, la oposición puede querer lo contrario, o viceversa. La oposición puede querer, no es así, que en definitiva se lleve adelante una determinada inversión en un sector que considera particularmente importante, el gobierno puede tener una opinión contraria. Entonces, en dos palabras, presidente, el mecanismo que los honorables diputados sugieren inevitablemente aparta la decisión de una decisión técnica y la vuelca 100% a una decisión de carácter político. Y por lo menos desde el punto de vista del gobierno y particularmente de la Cancillería, ese es el reparo que nos ofrece la formulación de este proyecto. Creo, presidente, que y vuelvo a insistir, las personas que nos están acompañando quizás puedan ayudar, yo no conozco que exista ese precedente en ninguna parte. Y creo que la razón para que no exista es precisamente la que estamos conversando, que generaría una dificultad práctica. Por lo pronto no sería susceptible de revisión. Imagínense cómo podría ser susceptible de revisión una decisión legislativa. ¿Cómo podría cautelarse el principio de proporcionalidad regulatorio en una decisión legislativa como tendría que ser la aprobación de una ley en cada caso particular? ¿Cómo podría el principio de previsibilidad aplicarse? Entonces, creo que son razones de fondo, presidente. Por supuesto, la comisión podrá escuchar a otras opiniones para atender a las razones por las cuales este proyecto específico, no la idea de abrir un debate, en definitiva no cuenta con el respaldo del gobierno. Eso, presidente, sin más. Ministro, y lo vuelvo a reiterar, lo dije antes, ¿cómo nosotros podíamos colocar este tema en el debate parlamentario? Entonces, aquí usted diseña una estrategia. Y la estrategia que diseñamos fue que había un mecanismo de reforma constitucional, que a lo mejor ni siquiera nosotros mismos estamos de acuerdo, pero eso obligaba a que el Parlamento y el Ejecutivo y el país en su conjunto tocara este tema, cosa que no estaba siendo discutido. O sea, ¿qué es lo que nos interesaba a nosotros? Más que el proyecto en sí, es abrir el debate a nivel nacional sobre este tema. Y es lo que hemos conseguido. Y por tanto no tenemos ninguna duda que vamos a llegar y vamos a concordar entre todos cuál va a ser el mecanismo. Y nosotros hemos dicho desde un comienzo que si bien es cierto en la legislación internacional no existe el mecanismo que nosotros estamos planteando, pero sí estratégicamente en el diseño que hicimos nos dio la razón, porque abrimos el debate. Abrimos el debate. Y eso creo que es el objetivo central nuestro, abrir este debate, porque es un debate que creemos aún que a la misma inversión estatal le da certeza jurídica, por lo mismo que dice usted, porque el día de mañana se puede expropiar las empresas estatales por ABC razones extranjeras. En cambio, si usted establece un mecanismo, un procedimiento, diseña una agencia o la institución que usted diga, le está dando certeza jurídica a esos estados que quieran invertir en la economía chilena, que si cumplen esa certeza, ese camino, no corren ningún riesgo de ninguna naturaleza. Por eso que yo quiero precisar eso, porque malintencionadamente se nos ha querido colocar prácticamente como que nosotros éramos enemigos de la inversión extranjera, en absoluto, por el contrario. Ojalá que llegue el mayor número de inversión extranjera al país, porque siempre va a ser relevante e importante. Lo que sí queremos diferenciar es cuando es un Estado el que invierte en la economía chilena a cuando lo hace un particular en específico. Que son dos cosas totalmente distintas. Y si uno compara la legislación en el mundo, nos da la razón a nosotros, en el sentido de que todos los países están comenzando a regular esto, particularmente cuando son estados los que invierten dentro de su propia economía. Y yo espero que en la convención constituyente que vamos a vivir en el país, esto quede claramente establecido y modificado, porque es absurdo, como lo dije,
de que al Estado chileno le ponemos una enorme cantidad de condiciones para que pueda invertir en su propia economía y resulta si lo hace un Estado extranjero sin ningún problema. Lo hace como cualquier empresario privado. Sí. Simplemente para los efectos de la sesión, yo, al igual que lo expuse en la sesión anterior que tuvimos, creo que fue en el mes de noviembre, yo distingo el mérito del proyecto, que es al que nos hemos sido convocados, con el mérito, por así decirlo, de abrir la discusión. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es la pertinencia del debate y otra cosa es la pertinencia del proyecto. Por eso que a mí no me corresponde referirme a lo primero, que como usted dice, de alguna manera se ha logrado por parte de quienes han promovido la iniciativa, sino, como le digo, al mérito específico del proyecto, que yo creo que usted mismo, presidente, ha sido bastante claro en términos de que los autores del proyecto están ciertamente abiertos a una regulación distinta, si eventualmente se decidiese aceptar aquella que se formula en el proyecto. Y yo le voy a transmitir, por cierto, al ministro de Hacienda esta conversación para los efectos de que él pueda abordar esta materia que es de su competencia específica en la siguiente sesión. Gracias, ministro, porque yo reitero, creo que incluso esta discusión que estamos abriendo recién es una discusión tardía. Debiéramos haberla tenido hace mucho tiempo, porque yo vuelvo a insistir. A lo mejor si eso hubiera ocurrido con nuestros países que son limítrofes con nosotros y hubieran hecho esos estados de inversión en la economía chilena, a lo mejor esta discusión la hubiéramos tenido hace mucho tiempo antes. Yo insisto, que hubiera pasado si Argentina, Bolivia o Perú, como Estado hubieran decidido apropiarse del sector eléctrico, apropiarse de otros sectores estratégicos de nuestro país. Estaríamos con las lámparas encendidas en el país. Entonces creo que en vez que se vea esto como una acción discriminatoria frente a un determinado país o determinado Estado, preferimos que mejor se regule, y reitero, nosotros desde un comienzo estamos abiertos y creemos que es mucho más eficaz, más que lo que nosotros planteamos desde el punto de vista legislativo, que se abra la discusión y que concordemos como país cuál es el instrumento más adecuado para regular esto, y yo creo que a partir de la propia experiencia internacional va a ser alguna agencia o algo de esa naturaleza. Así que, no sé, señor Calderón, Cecilia, ¿quieren complementar algo a partir de lo que dijo el ministro? Yo estoy en principio totalmente de acuerdo con lo planteado aquí. Creo que efectivamente el punto más relevante es que este debate se abra y se permita que podamos tener distintas opiniones para afrontar un tema que tiene elementos complejos. No es un tema sencillo. Lo que yo quise transmitir también es que hay que desdramatizar el hecho de introducir algún tipo de regulación o revisión o screening, como mencionó el ministro de Relaciones Exteriores, a las inversiones extranjeras con un enfoque muy orientado hacia la seguridad nacional, porque este tipo de acciones los están llevando la gran mayoría de los países de la OCDE. No es una iniciativa aislada y que Chile la está levantando en forma individual. Y como también mencioné, este es un debate que está muy presente también en los vecinos de América Latina. Hay muchos países que están iniciando este debate. El mecanismo, la forma, la manera en la cual se implementa la institucionalidad adecuada para realizar este tipo de acciones es justamente el motivo de la discusión. Quizás no es una modificación constitucional, quizás puede ser una reforma de algún otro instrumento legal,
Nosotros no somos abogados, no tenemos las atribuciones como para poder abordar temas de esas características, pero nos parece que existen otros espacios en los cuales se podrían efectivamente adoptar y crear o fortalecer una institucionalidad que permita hacer este tipo de análisis de las inversiones extranjeras. Muchas gracias, señor Calderón. Muy bien, ministro, si no hubiera consulta, le agradecemos su presencia aquí. Señor Calderón, señora Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. Le reitero que esperamos que nos haga llegar su intervención, al igual que si el ministro estima pertinente la suya. Y para cualquier otra consulta los vamos a molestar nuevamente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Los liberamos de su responsabilidad de acompañarnos y nos estaremos viendo nuevamente. Así que muchas gracias, ministro. También lo liberamos a usted y nos vamos a abocar ahora a tareas propias de la comisión. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y estamos disponibles para lo que necesiten. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.